honor poder compartir con ustedes, colegas, servidoras, servidores públicos del gobierno de la ciudad, un tema que, como habrán de imaginarse, pues es de la mayor relevancia para una institución como la Escuela de Administración Pública y, desde luego, y de eso se trata, pues de la mayor relevancia para todos los servidores públicos, porque a final de cuentas, como veremos a lo largo de esta exposición, entre las principales finalidades que persigue el derecho a la buena administración, pues es una prestación de bienes y servicios públicos cada vez más cercana y de mayor calidad para con la ciudadanía. Algunas consideraciones generales sobre la Constitución. No está por demás recordar muy rápidamente la reforma a la Constitución General de la República de enero del 2016 no solo transforma el nombre de la ciudad. Recordemos que cuando se da, toda la gente, o mucha gente, parte de la opinión pública decía, pues es que nada más le están cambiando de nombre a la ciudad. ¿Y eso de qué nos va a servir? Y luego cuando se enteraban de que, bueno, va a haber una Constitución. Bueno, ¿y para qué queremos una Constitución? Es innecesario, decían muchos. Todavía algunos siguen pensándolo y diciéndolo. Desde una institución como la que tengo el honor de dirigir y a través del conjunto de reflexiones, análisis, estudios que se impulsan desde la institución, pues debido a ellos estamos convencidísimos de que no solo se trata de un cambio de nombre para la ciudad, y más aún que una constitución política para la ciudad era indispensable, y no solo era indispensable, sino que constituye una gran oportunidad para transformar la acción gubernamental, las relaciones entre gobierno y sociedad, que están terriblemente trastocadas, no solo en esta ciudad desde luego, sino en el mundo prácticamente. Entonces pensamos que sí es un punto de inflexión, que sí puede dar lugar a un diseño institucional cada vez mejor, o mejor que el que tenemos, que sí, sobre todo, y en esto quiero hacer mucho hincapié, pensamos que la relevancia de la Constitución es que surge de una discusión muy importante. De lo que estamos convencidos, porque además lo vimos, lo vivimos, es que las reflexiones sí giraban en torno a problemáticas concretas, voy a decirlo así, del mundo, del país y de la ciudad. Todo el tema de la crisis de representación política, todo el tema de la crisis de la democracia representativa y la necesidad de complementar la democracia representativa con mecanismos de democracia participativa o democracia directa. Las grandes problemáticas y cómo combatirlas estuvieron presentes, como la corrupción, el patrimonialismo, el uso patrimonialista de los recursos del Estado, el clientelismo, ya comenté la corrupción, la negligencia que muchas veces se presenta en nuestro país en la prestación de bienes y servicios. Es decir, se estaban discutiendo temas de verdad. Eso es lo que quiero transmitir. Y por tanto pensamos, habrá quien no esté de acuerdo con algunos contenidos, tanto así que fue impugnada esencialmente por el Ejecutivo Federal, pero de lo que estoy convencido es de que efectivamente sí responde y busca dar soluciones a problemáticas o busca crear diques para fenómenos que son muy lacerantes y que son, que son un agravio para la gente. Hay otros dos rasgos característicos y muy importantes, además de los que acabo de comentar, que son la incorporación del enfoque de derechos, definitivamente, y que se traduce en una carta de derechos, como ya lo vieron ustedes, y que además muchas de las discusiones y muchos de los derechos que quedaron ahí plasmados surgen de tomar en consideración las discusiones más avanzadas que se están dando a nivel mundial en agencias internacionales, en organismos, llámese OCDE, Banco Interamericano, Banco Mundial, todas las agencias o las principales agencias de la ONU que estuvieron muy involucradas, desde ONU Hábitat, ONU Mujeres, la CEPAL, etcétera. Entonces, abrevó la Constitución y pensamos que están plasmados en muy buena medida
agendas internacionales, objetivos internacionales, como podrían ser desde los ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que estuvieron muy presentes en la discusión, o los resultados de la nueva Agenda Urbana, Hábitat 3, que también estuvieron muy presentes en lo mismo. Es decir, de ahí también la virtud, no estaban mirándose el ombligo, como se dice coloquialmente los miembros del grupo redactor, sino que estaban, ni la Asamblea Constituyente, sino que estaban mirando con una perspectiva mucho más amplia las agendas internacionales y los compromisos del Estado mexicano y por tanto de la Ciudad de México para dejarlos plasmados en la Constitución. Así pues, uno de los puntos torales que aparece denominado en el artículo 3 como principios rectores de la Constitución señala que la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos, el enfoque de derechos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos, y la protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución, y toda actividad pública, es decir, la nuestra, y en nuestra interacción con la sociedad, toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía de estos. Eso ya nos pone un marco claro y a la vez difícil, complejo de lograr, que es que se cumplan, que sean efectivos los derechos de la Carta y de la Constitución en general. Una Constitución tiene que ser aspiracional, contiene una gran dosis de aspiraciones, de visión de futuro, de visión de lo que se desea construir como ciudad, como sociedad, como país, etcétera. Claro que es aspiracional, lo cual no quiere decir que, pues que sean puros buenos deseos, porque a la vez si la Constitución no contiene pues los recursos, los mecanismos, las obligaciones para ciudadanos y para los poderes públicos, para acercarnos a esas aspiraciones, pues entonces sí estamos en una Constitución meramente declarativa, que entonces sí sería completamente pues inútil, ¿no? Muy rápidamente sabemos que en nuestro país, por desgracia, la cultura de la legalidad es muy baja, y pues eso también abona a que la gente opine: ¿para qué queremos otra Constitución? La que tenemos no se respeta. Bueno, pero son dos problemas diferentes. Construyamos la mejor Constitución posible, demos todas las garantías para que la gente pueda exigir el cumplimiento, es decir, demos esas garantías a través de la Constitución, y resolvamos también por la otra vía el tema de la cultura cívica, de la cultura de la legalidad, que es un problema que se tiene que abordar, pero no porque no respetemos o haya muy bajo respeto a la cultura de la legalidad en el país, vamos a desestimar las leyes, entonces ya no tengamos leyes ni tengamos constituciones, sería la conclusión. Lo importante y a lo que quiero ir es a que no solo se consagran derechos en esta Constitución, también hay una serie de mecanismos para hacerla exigible y justiciable, es decir, la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos es un elemento fundamental para que la Carta de Derechos logre traducirse gradualmente. Esto es muy importante, desde luego, no se puede transformar ni al gobierno, ni a la sociedad, ni a las realidades de un día para el otro, ni por decreto, ni a través de una Constitución. La gradualidad es muy importante, pero siempre con esa progresividad en el ejercicio y acceso a los derechos. Entonces, pues la Constitución tiene artículos, me remito ahora al artículo 4, por ejemplo, que en este sentido dice: las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, las autoridades, nosotros, para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos, ni más ni menos que bienes, servicios de infraestructura públicos, necesarios para que las personas que habitan en la ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar. A final de cuentas, el ejercicio de los derechos pues es un asunto de dignidad, desde luego, pero también está vinculado con la elevación de los estándares y de la calidad de vida de las personas, ¿no?
para una distribución más justa del ingreso, que es probablemente uno de los problemas más graves de nuestro país y de nuestra región, que a su vez generan toda una serie de problemáticas que lleva a otra serie de problemáticas, y desde luego la erradicación de la desigualdad. Entonces, fíjense cómo ahí nos obliga a las autoridades a poner todo a disposición de los ciudadanos, es decir, a que nuestra acción cotidiana tenga adopte esas medidas. Pero al revés, las personas, según el artículo 5, que habla de ciudad garantista, precisamente, establece que toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad, y para tales efectos contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta Constitución. Se trata de una Constitución con una muy sólida, amplia, vasta Carta de Derechos, con mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, y que contiene esa Carta de Derechos, la Constitución, y es el objeto de esta charla. Contiene el derecho a la buena administración pública. Y pienso que tiene particular relevancia, y lo han comentado varios analistas en los últimos meses, y varios de los propios constituyentes, que se trata de una especie de derecho marco o derecho paraguas. ¿A qué me refiero? A que muy difícilmente estaremos en condiciones de garantizar el ejercicio del resto de derechos si no garantizamos el derecho a la buena administración pública. ¿Por qué también es tan importante que se haya incluido? Porque, como hace rato decía, responde la discusión general de la Constitución a una serie de debates reales, preocupaciones reales que están ahí en la calle, y que a nosotros como ciudadanos también nos interpelan. Y en concreto el tema del derecho a la buena administración, pues evidentemente que está vinculado con un contexto que no es nuevo, pero que se viene agravando, que es el de profunda desconfianza ciudadana hacia los gobiernos, pérdida de legitimidad de la democracia representativa, es decir, pérdida de confianza en quienes son electos, en quienes tienen la representación popular, pero lo mismo también en la esfera administrativa, no nomás en la esfera política, en los políticos, en el personal de elección, sino también en la esfera administrativa. La gente pues tiene poca confianza. En realidad responde a el problema de la crisis democrática en el que está sumido el país y muchas regiones del mundo, por cierto. No es exclusivo del país, pero no por eso no podemos, o eso no nos debe llevar a decir, bueno, es un mal generalizado. No, tenemos que resolverlo con nuestras propias herramientas. Y una de las herramientas es el derecho a la administración pública como uno de los, insisto, no el único, uno de los remedios para ayudar a revertir esta desconfianza de la gente en las autoridades. Ahora paso muy rápidamente a algunos de los antecedentes del derecho a la buena administración pública. Insisto, es relativamente nuevo en nuestro país su incorporación en algún texto constitucional o en el derecho positivo, pero pues esto ya se viene discutiendo al menos desde algunas décadas en otras regiones del mundo, particularmente
pues quizá lo más desarrollado actualmente es lo que está incluido en el derecho europeo, en el derecho de la Unión Europea. En principio me gustaría recordar muy rápidamente que el Tratado de la Unión Europea, que entra en vigor en 1993, si mal no recuerdo se aprueba en el 92, pero entra en vigor en el 93, mejor conocido como el Tratado de Maastricht, Holanda, por la ciudad donde fue adoptado. Pues desde ese tratado se comenzaron a sentar las bases para lo que luego derivaría en el reconocimiento al derecho de una buena administración. Porque este tratado pues fijaba varios principios, dice el propio tratado, para una Unión Europea mucho más cercana a los ciudadanos. Necesidad que también vivimos en México y en muchas sociedades del mundo. La gente se queja de esa distancia de los gobernantes y de la administración pública respecto a sus necesidades, a sus demandas. Entonces, para tener una Unión Europea más próxima y cercana, el Tratado de Maastricht, sin reconocer como tal el derecho a la buena administración, ya establece primeramente el principio de subsidiariedad, es decir, que los asuntos públicos sean resueltos y las decisiones se tomen de la manera más próxima posible a los ciudadanos. Establece la exigencia de transparencia en la toma de decisiones, en la ejecución de esas decisiones por parte de las instituciones comunitarias y de los países miembros, y establece incluso un defensor del pueblo para recibir reclamaciones de cualquier ciudadano residente referidas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios. Bueno, estas primeras bases fueron evolucionando con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fue interpretando estos principios generales establecidos en el tratado y que fue obligando a los países, bueno, el defensor del pueblo por una parte y por otra parte el defensor del pueblo europeo y por otra parte el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su jurisprudencia fueron acuerpando y acuerpando el concepto, acuerpando los contenidos de este derecho y sancionando a los países cuando consideraban que había habido incumplimiento a estos principios. Entonces, todo y eso particularmente fue desde los años 90, pero todo esto fue haciendo que pues las instituciones europeas dijeran: necesitamos codificarlo, necesitamos englobarlo, plasmarlo en un derecho, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que no existía en el Tratado de Maastricht, pero que se crea en el Tratado de Niza, que es del año 2000. El Tratado de Niza viene acompañado de una Carta Fundamental de los Derechos, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y ahí ya aparece el derecho a la buena administración pública, y que luego fue ratificado en uno de los últimos tratados, que es el Tratado de Lisboa del año 2007, que es lo más avanzado en términos de tratados, porque es prácticamente una constitución política para la Unión Europea con su respectiva Carta de Derechos. Así es que no surge de manera espontánea, sino de un largo proceso que, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, lo que buscaba era mayor proximidad, cercanía, escucha de las autoridades hacia los ciudadanos, consulta de los ciudadanos para la toma de decisiones, etcétera. Cuando veamos varias de las características que tiene la Constitución o componentes del derecho a la buena administración pública, vamos a decir: bueno, pero esos ya están algunos garantizados. Sí, algunos sí, pero incluso no todos, porque si se dan cuenta, varios de estos pues son bastante tradicionales, por decirlo de alguna manera, para el derecho administrativo, etcétera. Pero hay otros que surgen
y eso es muy importante mencionarlo, hay otros que surgen con motivo de la nueva gestión pública, es decir, la exigencia de transparencia, la exigencia de resultados, la exigencia de rendición de cuentas, es decir, no solo fue juntar elementos que ya estaban presentes en distintos instrumentos, sino fue agregarle también otros que están vinculados con una gestión pública no solo más moderna, sino una gestión pública que lo que se propone es dar resultados tangibles y transformar, a través del impacto social, transformar las realidades sociales. Esto, como tendría que ser en un mundo cada vez más chico y más intercomunicado, pues también ha tenido efectos en otros continentes, particularmente ha tenido efectos en Iberoamérica, bueno, en América Latina, pero España también es un gran impulsor de este tema del derecho a la buena administración, de tal suerte que existe una carta iberoamericana, les recomiendo que le echen un ojo si no la conocen, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración, derechos y deberes. Fue adoptada por el CLAD en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en el 2013 y esta carta tiene como finalidad el reconocimiento del derecho fundamental de la persona a la buena administración pública y de sus derechos y deberes correspondientes. Ahí está ya plasmado en una carta. Claro, se trata de una carta, no es un tratado como lo es el Tratado de Niza o de Lisboa, que es absolutamente vinculante para todos los países miembros de la Unión. La región latinoamericana, como sabemos, pues no ha conocido un proceso de integración política y jurídica de la magnitud de la Unión Europea, pero ahí está también plasmado que ya tenemos que empezar a pensar en esas cosas y así lo tomó en consideración el grupo redactor y la Asamblea Constituyente y por eso lo incluyó, porque también en el plano latinoamericano, es decir, no solo es un asunto europeo, se está tomando en consideración. Y a grandes rasgos es lo que me voy a la definición de la buena administración pública. Dice una obligación inherente a los poderes públicos en cuya virtud el quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las personas, fomentando la dignidad humana, de forma que las actuaciones administrativas armonicen, y esto se parece un tanto a lo que acabamos de leer respecto a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, armonicen criterios de objetividad, imparcialidad de nueva cuenta y se le suma aquí justicia y equidad y sean presentadas en plazo razonable. No tienen el mismo nivel pues de hacerlo vinculante para los países, pero claro que también hay un elemento incitativo que terminó traduciéndose en esta Constitución. Es así que pues, se incorpora y se menciona en varios artículos, yo me voy a referir solo a algunos de ellos, es decir, todas estas problemáticas que busca atender o que busca prevenir el derecho a la buena administración, como ya las dijimos, la corrupción, la discrecionalidad, la arbitrariedad en la atención de los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tuvo un eco muy importante en el grupo redactor y en la Constitución, que prácticamente no hubo quien se opusiera a que esto quedara contemplado. Es así que en el título segundo, dentro de la Carta de Derechos, pues porque está considerado como un derecho, el de la buena administración, por tanto está en la Carta de Derechos, se establece en su artículo séptimo, apartado A, que toda persona tiene derecho a una buena administración pública de carácter receptivo. Esto es muy importante y me parece que es un agregado interesante respecto a las otras dos instrumentos que acabamos de ver, receptivo, en su trato con los ciudadanos, es decir, en la detección, en la atención de las demandas, no de las prioridades de los grupos políticos, sino receptividad ante las necesidades sociales, ¿no? Que sea eficaz y eficiente, así como a recibir, los ciudadanos tienen derecho a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de
Ahí se le agrega un concepto interesante, no es nuevo desde luego, pero la generalidad, contrario a la particularidad, y aquí de nueva cuenta me parece que es muy importante decir que a nadie nos va a asustar o mejor dicho, a nadie nos asustaría si yo digo que pues en el país desafortunadamente pues la esfera pública y la esfera privada en muchas ocasiones se mezclan cuando no debiera ser así y por tanto normas, políticas que debieran tener un carácter general, en realidad pues son aplicadas no siempre bajo ese carácter, sino de manera particular o sesgada, ¿no? Entonces, aquí el tema de atender bajo esos principios es fundamental. Generalidad, uniformidad, regularidad, otro buen agregado respecto a los anteriores instrumentos. Esto quiere decir que no porque haya… No lo digo por la Ciudad de México en concreto, pero no porque vaya a haber una huelga en el metro, queden paralizados absolutamente los servicios públicos. El Estado, la Administración, tiene que garantizar la regularidad de los servicios públicos, conciliándolo con el derecho a huelga, pero tiene que haber una serie de instrumentos normativos y prácticas políticas y administrativas que nos lleven a que haya regularidad en la prestación de servicios públicos sin contravenir aspectos como el derecho a la huelga, etcétera, etcétera. O regularidad cuando hay un sismo, por ejemplo, también. Continuidad de operaciones, dicen algunos. Continuidad, justamente, es el que sigue, el concepto que sigue. Calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Leí el primero, pero también tiene otros numerales interesantes, insisto, no forzosamente nuevos. Vean el segundo, por ejemplo, las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de libertad. Es parte del nuevo enfoque, ¿no? Y que tiene que estar siempre garantizado. Acceso al expediente correspondiente, desde luego. E incluso dice ahí el numeral 4, la ley determinará los casos en los que debe emitirse una carta de derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. Sumamente importante, las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados en el primer numeral de ese apartado. Hay que construir ese sistema, esos estándares, hay que construir esos índices para medir cuál es la calidad de los servicios que estamos prestando, hay que construir los instrumentos de monitoreo para poder darle seguimiento a esos índices y a final de cuentas no hay que guardarlos en un cajón, hay que rendir cuenta de ellos, sacar lecciones, extraer lecciones de lo que estén arrojando esos índices, para lo que decía yo hace un rato, para la mejora de los procedimientos, para la mejora de la normatividad en general, para la mejora continua en el plano organizacional y de prestación de bienes y servicios. Está el tema de la mejora continua en la prestación de bienes y servicios muy presente en estos temas. Eso es lo que contiene el artículo 7 respecto a la definición del derecho a la buena administración. Paso al cuarto de los… a ver, ¿dónde estoy? Paso al cuarto y que me parece que es sumamente relevante para la escuela transmitirles este mensaje, a ver qué piensan, a ver qué reacciones suscita. Hay varios, pero nosotros vemos como pilares 4 sistemas que están ya ahí en la Constitución y que nos pueden colocar a la administración pública en mejores condiciones, insisto, para que todo lo anterior, es decir, el derecho a la buena administración, se materialice, se ha llevado a la práctica y a final de cuentas no tengamos una marea, un tsunami de recursos jurídicos, insisto, que puedan llegar a paralizar la administración. ¿Cuáles son, en esencia? Me gustaría referirme al sistema local anticorrupción,
al sistema de transparencia, al sistema de gestión pública y al sistema de profesionalización de las personas servidoras públicas, incluido el servicio civil de carrera. No me detengo en el sistema anticorrupción. A mi parecer, después de la reforma sobre el sistema penal acusatorio, este es una de las reformas más importantes, más urgentes, y que de ninguna manera podemos permitir que falle. El segundo, seré brevísimo, ya han abordado estas temáticas también en estos cursos. Es evidente que si no hay un gobierno transparente, un gobierno abierto, si no mejoramos todo el sistema de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y ahora atendiendo al gobierno abierto, pues difícilmente se podrá lograr esa cercanía, no solo de manera unilateral, sino bilateral o bidireccional. Es decir, todos estos conceptos, desde luego que abonan a que la administración tenga un mayor y mejor diálogo con la ciudadanía, conozca de manera más precisa sus necesidades y por tanto esté en condiciones pues, de destinar los recursos institucionales a la atención de esas necesidades. Entonces, definitivamente, pues, es obvio que juega un rol fundamental el tema de todo el sistema de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. No me quiero detener mucho más, ya hubo una sesión al respecto. En lo que me voy a detener un poquito más es en el sistema de gestión pública. Hay esto que parece, decía un colega, decía una pintura, como un dibujo cubista. Si hay un montón de cubos, voy a intentar explicarlos, en qué consiste cada uno de ellos. Desde la Escuela de Administración Pública hemos venido, porque así nos lo plantea nuestro objeto legal y porque pensamos que es uno de los más grandes desafíos que tiene este país, el de la mejora del modelo de gestión pública, pues hemos venido desarrollando una serie de estudios, foros nacionales, internacionales, talleres, discusiones, etcétera, etcétera, que llevamos en su momento al grupo redactor para ponerlos a su consideración y que también fue llevado en su momento a la comisión de la Asamblea Constituyente que tuvo a su cargo la definición de estos asuntos. Entonces, les quiero plantear cuál es el marco teórico conceptual del cual parte la propuesta que se hizo desde la Escuela de Administración Pública y que ya posteriormente fue discutida. Algunas cosas se adoptaron, otras no. Evidentemente los diputados constituyentes pues ya quitaron, pusieron y aportaron lo que estimaron pertinente. Pero la propuesta que nosotros hicimos se basa en este sistema de gestión pública que algunos llaman gestión pública para resultados en las organizaciones públicas. Muy rápidamente, este cuadrante, por llamarle así, o este cuadro, tiene que ver con el primer proceso que es planeación, ahorita voy a los detalles. Este segundo cuadrante que tiene que ver con el proceso de presupuestación, este tercero que algunos le llaman de producción, pero se oye como muy empresarial, podríamos decir en términos de política pública, el de implementación, y por último, el cuarto y último proceso, gran proceso, el de monitoreo y evaluación. ¿En qué consiste? Y este es el modelo que nos parece que hay que mejorar aún en la Ciudad de México. Lo hemos vivido porque la escuela también participó como parte del grupo que tuvo a su cargo proponer la metodología de planeación para el Programa General de Desarrollo, los sectoriales, institucionales, entre otras cosas. Pero, ¿qué detectamos? Bueno, primero, ¿en qué consiste idealmente este sistema de gestión pública y que quedó más o menos planteado en la Constitución? Lo primero es identificar la situación social 1. ¿A qué se refiere? El problema público que queremos atender. Obesidad infantil, enfermedades, iba a decir enfermedades crónico-degenerativas, bueno, pues la obesidad infantil es lo mismo, desigualdad salarial entre las mujeres. ¿Cuál es el problema que la esfera política quiere atender? O porque está en su programa electoral,
sí, en su programa electoral, o porque ideológicamente, que es válido, piensa que es un problema atender la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Entonces, lo primero es identificar la situación social 1, es decir, el problema, definir bien el problema público. No siempre definimos bien el problema público, y si no definimos bien el problema público no lo podemos atacar porque no entendemos sus causas y sus efectos. Entonces las políticas públicas y los programas y las acciones y por tanto los recursos se van a atender cuestiones que no tienen que ver con las causas del problema. Sumamente difícil, no decimos que sea fácil, pero lo ideal es definir muy bien priorizar y definir muy bien el problema público, diagnosticarlo, para entonces incluirlo en los objetivos de la agenda gubernamental. Tienen que pasar entonces a la agenda gubernamental. Estamos hablando todavía, insisto, de la planeación gubernamental. Una vez hecho esto, y esto es importantísimo para cualquier gobierno y en todos lados nos genera broncas, no solo en la ciudad, sino en el mundo, identificación de las unidades estratégicas que tienen a su cargo la atención de ese problema. Y aquí estamos hablando de manera intersectorial, es decir, no secretaría por secretaría. Los problemas públicos, sobre todo los complejos, requieren de la atención coordinada, es decir, de coordinación interinstitucional para su debida atención y de conjuntar esfuerzos y de conjuntar recursos, etcétera. Y ocurre que en muchas ocasiones pues una secretaría no sabe que la otra está haciendo lo mismo o cosas parecidas respecto al mismo problema público, en lugar de fusionar y tal para evitar duplicidades y otra serie de fenómenos. Una vez ubicado, digamos, ¿cuál es el problema? Una vez que ya entró a la agenda gubernamental como una prioridad, que ya se definió quiénes son los responsables de su atención, pues sigue que estas áreas generen los programas correspondientes, que intenten atacar causas y efectos de ese programa. Insisto, pero si no se detectaron desde acá las causas y efectos, entonces difícilmente vamos a generar programas útiles. Vamos a estar ahora sí que dando tiros por todos lados, pero no tiros de precisión. Y después de los programas, y ya aquí estoy en la parte de presupuestación, porque todo esto implica recursos, o sea, termina en el presupuesto, programas presupuestarios, desde luego, es decir, no nada más programas sin dinero, sino programas presupuestarios que a su vez contienen pues lo que algunos llaman cartera productiva, que en realidad pues es el conjunto de servicios, bienes, prestaciones, actuaciones, regulaciones que forman parte del programa. Es decir, es el contacto, en parte, es el contacto directo con la ciudadanía en la prestación de los bienes y servicios. Y que todo esto tiene que quedar plasmado en un presupuesto, porque si nos fijamos objetivos y ubicamos el problema, los ponemos como una prioridad en cuanto a los objetivos y luego hay una desconexión con el presupuesto, de nada sirvió todo lo anterior. Ya para culminar esta lámina rápidamente, pues después de que ya se está presupuestado y todo, pues vienen los procesos de ejecución, o sea, en el plano ya de la implementación. Entonces, pues estos son todo lo que tiene que ver con recursos materiales, adquisiciones, obra pública, todo lo que sea necesario, todos los procesos necesarios para producir y brindar estos bienes y servicios. Una vez que hay una producción realizada, es decir, tantas becas, tantos apoyos en tal cosa, tantos desayunos escolares, tantos no sé qué, pues se tiene que, no nos podemos quedar nada más en el relato de los mismos o en el informe de los mismos, de yo distribuí tantos zapatos y tantas becas. No, lo ideal es que venga una evaluación de resultados y de impactos, es decir, para saber si los objetivos fijados fueron logrados o no, evidentemente a través de todo un proceso de monitoreo y evaluación, ¿no? Para saber si hubo impacto social, es decir, si hubo una transformación del problema, de tal suerte que para ver si la acción gubernamental, con toda esta intervención, logró transformar esta situación social 1 o problema en una situación social 2, es decir, mejor,
ojalá que no sea peor, porque entonces estaríamos fritos, sino en una transformación de ese problema en algo mejor. Siempre va a haber problemas. Entonces, esto es lo que, y luego a retomar el ciclo, ¿no? Pero está anclado en lo que algunos llaman una gestión para resultados dentro de un modelo de desarrollo. Y eso es muy importante, porque este esquema no solo propone, como muchos enfoques, voy a decirlo así, neoliberales o tecnocráticos o tecnócratas, que utilizan estos esquemas para contención del gasto, que utilizan estos esquemas con simples criterios eficientistas, es decir, de hacer más con menos, lo cual hay veces eso no se sabe si va a traducirse en una pérdida de la calidad de los servicios o en pérdida de servicios o en privatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que se trate de un modelo de desarrollo. No es un modelo para contención del gasto, ni para reducir, ni mucho menos para reducir gasto, mucho menos en un país donde los rezagos son tan importantes. Este es el ideal, digamos, por decirlo de alguna manera, y ese es lo que subyace, lo que está atrás, es el telón de fondo de lo que desde la Escuela de Administración Pública propusimos. Dice, el sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento del ejercicio progresivo. No es una gestión nada más para contener el gasto, insisto, es para el ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos. Esa tiene que ser la finalidad del modelo de gestión. Reconocidos en esta Constitución, así como la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México. También dice, los resultados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales para fundamentar y motivar la planeación. Estamos en el circulito que acabamos de ver ya, si se dan cuenta. Para fundamentar y motivar la planeación, programación y presupuesto, o sea, programación presupuestal, así como para el diseño de políticas y proyectos. Ahí están bases constitucionales muy importantes que se ligan con el modelo de gestión orientada a resultados para el desarrollo. Y esto es lo que quedó, a final de cuentas, en cuanto al sistema de gestión pública en la Constitución de la Ciudad de México. Perdón si no se alcanza a ver, es altamente probable que no se alcance a ver, lo voy a intentar describir muy rápidamente. Bueno, de entrada, si se dan cuenta, ahí en el centro aparecen en azul los principales componentes, pero ya resumidito, los principales componentes del sistema de gestión pública que acabamos de describir. Y se crea un andamiaje en el sentido de un diseño institucional, de instrumentos programáticos, o sea, programas, etcétera, para el cumplimiento de los objetivos que se plasmen entre sociedad y gobierno. Déjenme encontrar la página que estoy buscando. Pues de entrada uno de los principales aportes, bueno, insisto, aquí está el mismo esquemita, pero resumido. Uno de los principales aportes es que se decidió crear el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Es una instancia ad hoc para resolver todas las lagunas que traíamos en la materia, o que traemos en la materia. ¿Qué va a hacer? Yo ya sé que ya abordaron este punto pero en otra sesión, pero me gustaría retomar solo algunos de los puntos. ¿Por qué es tan importante? Porque primeramente tendrá a su cargo el Sistema de Información Estadística y Geográfica de la ciudad, una especie de INEGI local, no lo hay. Y tenemos información de todo tipo, alguna muy válida, otra no tanto, una que tiene una secretaría y que no sabe que la tiene la otra, en fin, ¿no? Entonces, el generar información confiable va a ser sumamente importante, un INEGI local, por decirlo así. ¿Y para qué sirve un INEGI local? Pues para mejorar los diagnósticos también. No es el único instrumento, desde luego, para tener buenos diagnósticos, pero para mejorar los diagnósticos de los problemas públicos de la ciudad que requieren los procesos de planeación. Muy importante, se va a encargar de elaborar este instituto dos de los instrumentos de largo plazo, que son el Programa General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Y también el de gobierno, por cierto, el programa de gobierno, es decir, el sexenal, el que aparece ahí. Otro asunto muy importante, a ver si se logra, eso va a ser complejo. El instituto va a tener que verificar la congruencia
entre lo presupuestado y lo planificado. Vamos a ver cómo resulta, porque insistimos, esa es una de las grandes asignaturas pendientes, para que no corran por cuerdas separadas lo que nos fijamos como objetivo y los recursos que se le destinan a determinados objetivos y programas, ¿no? Entonces va a tener esa tarea de verificar que haya una mínima congruencia en ese sentido. Y por último, sin interferir, pero sí deberá definir este instituto los lineamientos para que las alcaldías generen sus instrumentos de planeación y las podrán apoyar técnicamente para ello, para la generación de sus programas, Programa General de las Alcaldías. Es decir, elabora estos, pero el instituto elabora estos, pero emite lineamientos, es decir, se convierte en una especie de apoyo técnico para que las alcaldías puedan desarrollar sus propios programas. ¿Quién los desarrolla? Bueno, estos los desarrolla el instituto, los aprueba el Congreso. Lo elabora el instituto, evidentemente junto con el jefe de gobierno, es su programa sexenal, y no lo aprueba el Congreso, sino que lo que va a hacer el Congreso es emitir opinión, simplemente. El jefe de gobierno sabrá si toma o no esas opiniones. Lo que es importante también es que es de largo plazo, 20 años, pues también es de largo, mediano plazo, 15 años, y es sexenal, desde luego. Y de cada 3 años, obviamente el de las alcaldías, porque es igual que pero por la duración de las alcaldías de 3 años. Se crea, y este es otro punto, y lo importante es que también la Constitución busca que todos los entes de la administración pública se involucren en la elaboración de todos y cada uno de estos instrumentos. ¿Por qué es importante esto? En muchos gobiernos llega a ocurrir en nuestro país que el presidente municipal, el gobernador, yo qué sé, le pide a una empresa de consultoría que le llegó por ahí que le elabore su programa general de desarrollo, y la administración pública ni enterada, y entonces empiezan a generar objetivos, metas aquí y allá, sobre los cuales la administración pública y cada ente ni siquiera los comparte, o ni siquiera los conoce, o ni siquiera está de acuerdo en que eso es lo que le tocaría hacer, o lo que debe atender. Entonces, hay esa tendencia por una parte. Y pensamos que el involucramiento de todos los entes del gobierno en el proceso de planeación, como se intentó o se empezó a hacer en la elaboración del Programa General de Desarrollo 2013-2018, es una buena base. Es la primera de este tipo, hay mucho que mejorar desde luego, pero ahí se involucraron prácticamente todos los entes de gobierno, con acompañamiento metodológico, que en este caso pues ese acompañamiento metodológico lo irá dando el Instituto de Planeación, ¿no? Y desde luego aquí falta algo fundamental, no aparece, pero es la ciudadanía, la participación ciudadana en el proceso de planeación. Está acá, sí, perdón, lo que pasa es que tendrá en sí mismo un consejo ciudadano, el Instituto de Planeación, pero más allá de eso, ese Instituto de Planeación y el Instituto en su conjunto deberán generar todos los mecanismos de participación ciudadana para que intervenga la sociedad en la planeación, y en su caso cuando corresponda, en el resto de los procesos, cuando corresponda. Y otro logro, nos parece, es la creación de un Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Ustedes me dirán, sí, ya está evalúa. Sí, pero resulta que tiene una naturaleza jurídica diferente. Es un órgano constitucional autónomo. Órgano constitucional autónomo que además no se limitará a la evaluación de la política social, sino a las áreas del desarrollo de la ciudad que contempla la Constitución y de las cuales por acá va a estar planificando el instituto con los entes, con las alcaldías, etcétera, etcétera, que son, ya lo decía hace un momento,
desde luego el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, el desarrollo económico, el desarrollo social, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, etcétera. ¿Qué nos ha faltado? Y este es un asunto de muchas metrópolis, de casi todas. Integralidad en la planeación, sin querer abusar de la palabra integralidad. Muchas veces se planifica el desarrollo social sin tomar en cuenta el desarrollo económico o viceversa, o el desarrollo urbano sin tomar en cuenta el desarrollo social o viceversa. La idea es que haya una visión, es decir, una planificación gubernamental que no se limite al desarrollo urbano o a uno de los sectores o áreas del desarrollo, sino que tenga, y claro, por eso tiene que ser un instituto muy potente, muy sólido técnicamente para lograr esa visión de conjunto. Y este Consejo, entonces, al ser un órgano constitucional autónomo, pues cumplirá de mejor medida con los estándares sugeridos por muchos estudios, investigaciones, expertos, órganos internacionales, nacionales, etcétera, que consiste en decir, además de la evaluación interna, porque claro que hay que tener evaluación interna y monitoreo interno, eso no hay que excluirlo, pero también se requiere una mirada externa, desde luego, una evaluación externa. Entonces, estará en mejores condiciones este Consejo para ese tipo de evaluación, además de que sus resultados van a ser los resultados de sus evaluaciones van a ser muy importantes para comenzar de nuevo el ciclo, es decir, para volver a planificar en función de los resultados y para volver a presupuestar, ese es lo ideal. Se te asignó tanto para tales objetivos, ¿se cumplió o no? ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué sí? Y que eso tenga efectos presupuestales, porque si no de nada sirven o de poco sirven pues las evaluaciones. A grandes rasgos es eso, se establece, ya existía, pero se va a fortalecer el Consejo Económico, Social y Ambiental como también un órgano de consulta para todos particularmente para la planeación y la presupuestación, pero bueno, va a ser un órgano adicional que va a facilitar la participación de sectores como el sector académico, empresarial, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, como lo es el Consejo, como lo es el actual Consejo Económico y Social, pero se le sumó y ambiental para estar más en sintonía con las nuevas tendencias de consejos de este tipo. Ahora, paso al último, ya estoy por terminar. Paso al último de los sistemas que evidentemente, pues sin el cual difícilmente todo lo anterior se va a poder lograr. Es decir, ese modelo de gestión, el sistema de transparencia, acceso a la información pública, gobierno abierto, el sistema local anticorrupción, no se van a operar solos, ni son máquinas. Requieren de nosotros, requieren del personal, requieren de nuestras capacidades y competencias. Y requieren de un determinado chip, valga la expresión, como servidores públicos. Requiere asimilar esa transformación entre la administración pública tradicional, que normalmente de lo que se preocupa pues es de respetar la legalidad en el mejor de los casos, los procedimientos administrativos que no nos fallen, pues que todo el tema de adquisiciones esté bien cuidado, etcétera, ejercer los recursos en tiempo y con cuáles resultados, ¿para qué? Entonces es cambiarnos de chip en realidad como funcionarios para pensar que la acción gubernamental tiene que estar al servicio del desarrollo. Entonces, difícilmente esto se va a poder operar, todos los anteriores sistemas, difícilmente vamos a poder lograr los objetivos de desarrollo de la ciudad y garantizar los derechos consagrados en la Constitución si no nos seguimos convirtiendo en funcionarios que tengamos esa orientación. Por tanto, me parece que es muy atinado que la Constitución haya dedicado un apartado ahí, un título que considera como una obligación, vamos a llamarlo así, una exigencia para todos los poderes públicos, para las alcaldías, de contar con una política de profesionalización y con un servicio civil de carrera. Tenemos enfrente una gran oportunidad con la Constitución Política de la Ciudad para crear
una ley de profesionalización o del servicio civil de carrera. Es decir, todo lo que acabo de mencionar, lo ideal es que esto no solo esté integrado de esta manera, sino que además constituya, porque así es en los países que tienen servicios civiles de carrera o en nuestro propio país donde hay ejemplos, que existan, que todos estos componentes sean dentro de un servicio civil de carrera que nos garantice, primeramente, que quienes entramos fue por méritos, segundo, que nos vamos a mantener en la administración pública gracias a nuestro desempeño y que nos permita ir evolucionando y tener una perspectiva de carrera, una perspectiva de vida. Eso es fundamental. No habrá forma de redignificar la función pública si la función pública no nos ofrece una perspectiva de vida, ni nos ofrece recompensas, no solo económicas, pueden ser simbólicas, por el buen desempeño, y desde luego un servicio civil de carrera que claro que sea muy rígido, muy estricto, bueno, no muy rígido, muy estricto respecto a la evaluación del desempeño individual y a la salida del servicio civil de carrera cuando no se está cumpliendo con los objetivos que se le asignan y los objetivos gubernamentales. Hay unas puertotas que aprovechar como sociedad, como administración pública, para mejorar nuestras prácticas y para gobernar de manera diferente y para intentar con eso resolver la crisis democrática y resolver la desconfianza de la gente, y eso no se va a lograr si no es siendo más próximo, cercano, atento a las necesidades y brindando servicios de mayor calidad. Entonces hay grandes oportunidades, estemos muy atentos de la legislación secundaria para que el espíritu de la norma constitucional no quede trastocado, ya sea por incomprensión o por mala fe, vamos a ponerlo así, pero el asunto es que no quede trastocado el espíritu de estas disposiciones constitucionales. Entonces, pues espero haberles proporcionado un rápido, bueno, no fue ni tan rápido, pero un recorrido sistémico de todo lo que necesitamos construir para un cambio en el modelo de gestión y para resolver y para darle a los ciudadanos acceso al derecho a la buena administración pública.